En este momento, Estados Unidos está imponiendo sanciones. Las sanciones son una forma de guerra económica y tienen grandes implicaciones para el dólar. Ahora, otros están tratando de salir del sistema del dólar. Hay un sistema del dólar que ahora está cambiando. India está negociando directamente con Rusia, y los tenedores de dólares y activos nominados en dólares no quieren mantener esos dólares si sienten que van a ser confiscados, entre otras cosas. Lo que está sucediendo ahora ya ha ocurrido muchas veces antes, y aprendí esto en mi pasado. En 1971, estaba trabajando en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York cuando el presidente Nixon anunció que no nos darían el oro con el que el dólar estaba respaldado, y tuvimos una devaluación. Me sorprendió, caminé por el piso de la bolsa pensando que iba a caer mucho, pero subió mucho, y eso se debió a que nunca había experimentado una devaluación de la moneda. Encontré exactamente la misma situación cuando estudié historia. El mismo análisis ocurrió el 5 de marzo de 1933 con Roosevelt y tuvo el mismo efecto. Así que entendí entonces cuán importante era estudiar la historia antes que yo. Estudiar la Gran Depresión me permitió a mí y a Bridgewater anticipar la crisis financiera de 2008. Si no hubiera estudiado eso, lo que está sucediendo ahora es muy relevante. El pasado es una guía para lo que está ocurriendo ahora, ya que nos estamos acercando a un desafío del orden mundial. En otras palabras, una gran potencia está desafiando a otra, y hay una mayor probabilidad de algún tipo de guerra. Hay 5 tipos de guerras: una guerra comercial, una guerra tecnológica, una guerra de influencia geopolítica, una guerra de capital, en la que estamos en medio, y luego está la guerra militar. Estas cosas impulsan a los países a ser autosuficientes e independientes, y como resultado, la globalización disminuye y el nacionalismo aumenta. No se trata del mercado de valores, el libro te lleva a través de los mercados bursátiles durante periodos de guerra. Así que lo único que importa para las acciones son los flujos de caja, y a medida que entras en el conflicto, la historia cambia. Si comienzas a ver cómo progresa, aquellos que se ven afectados por los eventos individuales tienen un efecto, por ejemplo, las acciones fiscales. Pero en respuesta a la pregunta de cómo afecta a los mercados, afecta el valor del dinero de manera más fundamental. Lo que estamos viendo ahora es que el valor del dinero, cuando tienes déficits muy grandes, necesitas gastar mucho en programas sociales, tienes que gastar mucho en defensa, y tienes que gastar mucho en programas ambientales y en muchas otras áreas. Cuando se gasta mucho más de lo que se gana, entonces es necesario imprimir dinero para cubrir esa diferencia y poder realizar las compras. Esto, a su vez, devalúa el dinero. Es lo mismo que ocurrió en los ejemplos que mencioné antes. Las dos devaluaciones monetarias previas a 1971 llevaron al periodo inflacionario de los años 70. Sí, el mercado de valores puede subir, y otros activos también, pero el efectivo pierde valor, cash is trash. Las personas empiezan a darse cuenta de que los bonos que poseen tienen rendimientos negativos, lo que cambia el valor del dinero y del dólar en general. Como resultado, el dinero comienza a desplazarse hacia otros activos, lo que genera aún más inflación, y así se entra en un determinado tipo de entorno económico. El entorno en el que estamos entrando se parece cada vez más al de la década de 1970. Existen dos formas de lidiar con la deuda: devolverla con dinero fuerte, duro, y devolverla con dinero débil, devaluado. Si se paga con dinero fuerte, surge un problema, se entra en una depresión económica. A lo largo de la historia, cada vez que se intentó pagar la deuda con dinero fuerte, ese enfoque se abandonó y se empezó a imprimir dinero. Eso fue lo que ocurrió en 1971 y en marzo de 1933. Por eso, lo importante es reflexionar sobre el valor del dinero. ¿Cuánto dinero se encuentra almacenado en instrumentos de deuda? ¿Realmente quieres poseer eso como un activo? Yo creo que son malos activos. También hay que considerar cómo diversificar, y el sistema tendrá que enfrentar una pregunta clave: ¿qué es realmente el dinero? ¿Seguirá el dólar siendo la moneda de reserva global? Estamos viendo el desarrollo de monedas alternativas. Creo que diferentes tipos de dinero competirán entre sí en el entorno en el que estamos entrando. Tal vez sea cripto, tal vez sea el oro o tal vez el yuan digital compita con el dólar estadounidense. Nos dirigimos hacia un escenario en el que hay una enorme cantidad de dinero almacenado en activos de deuda. Esos activos son cada vez menos rentables. Ese cambio será crucial. Todas las monedas están respaldadas por grandes volúmenes de deuda. Si comparamos unas con otras, veremos una enorme impresión de dinero. En realidad, una moneda es lo mismo que una deuda. Cuando tienes dinero en efectivo, lo que realmente posees es un instrumento de deuda. Por lo tanto, todas las monedas perderán valor en comparación con otros activos. Ahora, ¿decrecerá el dólar más que otras monedas? Es casi seguro que vamos a entrar en este nuevo entorno. De hecho, ya estamos en él, en una etapa de reconfiguración de las monedas globales. Veremos un mayor uso del yuan chino, RMB. También estamos viendo cómo India establece vínculos directos con Rusia en términos de divisas. Esto significa que estamos en un cambio importante en el sistema monetario global. Sin embargo, el valor de una moneda como reserva de riqueza es un tema aparte. Una moneda tiene dos funciones clave: medio de intercambio y reserva de valor. Ahora mismo, su capacidad como reserva de valor está en crisis, especialmente en el caso del dólar, pero también afecta a otras monedas. Por eso, estamos viendo inflación, el dinero se está moviendo hacia otros activos. Además, el costo de endeudarse es extremadamente bajo en comparación con la tasa de inflación, lo que incentiva aún más el endeudamiento y la venta de dinero. En otras palabras, la gente está evitando mantener sus activos en dinero en efectivo o en ciertos instrumentos financieros. Por lo tanto, sí, estamos viendo un cambio en la naturaleza del dinero y en el papel del dólar como reserva de riqueza. Estamos al inicio de un cambio de paradigma.
paradigma. Un cambio de paradigma es una transición de una mentalidad y su posicionamiento a otra mentalidad con un nuevo posicionamiento. Por ejemplo, la mentalidad en la que estábamos era que había una baja inflación, y cuando poseías bonos o efectivo, operabas de cierta manera sin preocuparte por ello. Las empresas no se preocupaban por aumentar inventarios, los propietarios de viviendas no se preocupaban tanto por la inflación en sus compras, y en general, el mercado operaba con estabilidad. Pero una vez que ese cambio comienza, se produce una dinámica de refuerzo. Es como si todos hubieran apostado a los bonos. Llevamos 40 años en un mercado alcista de bonos, así que hasta ahora era una buena estrategia. Sin embargo, cuando este ciclo comienza a cambiar, los comportamientos del mercado también cambian y refuerzan la nueva tendencia. Por ejemplo, cuando los inversores venden bonos, eso aumenta la inflación por sí mismo. La cantidad de deuda que debe venderse no es solo el déficit, sino también los bonos que los inversores están liquidando. Como resultado, las tasas de interés deben subir significativamente, o la Reserva Federal deberá intervenir y comprar más bonos. Al mismo tiempo, los salarios comienzan a ajustarse, lo que refuerza aún más el ciclo inflacionario. Este cambio de paradigma ya está en marcha, y es un proceso que se alimenta a sí mismo. Además, todo esto está ocurriendo en el contexto de un conflicto que provoca la ruptura de sistemas eficientes. Cada país busca ser autosuficiente para protegerse a sí mismo. Pero al volverse más autosuficientes, las economías pierden eficiencia y esto se refuerza a sí mismo. Todo esto ha sucedido muchas veces antes en la historia, y sí, me preocupa. Cuando aumentas la rentabilidad de los bonos y del efectivo, y además se restringe la oferta de dinero, otros activos se vuelven menos atractivos, especialmente los activos de alto riesgo como las acciones tecnológicas y otras inversiones a largo plazo. Esto genera un efecto de presión en los mercados. Sin embargo, las tasas de interés aún están en apenas un 2% o un poco más, mientras que la inflación sigue muy por encima de eso. Hemos tenido una inflación del 7% y probablemente se estabilice en torno al 5%, lo que significa que aún se sigue perdiendo dinero frente a la inflación. El problema es que un ajuste monetario suficiente para controlar la inflación sería demasiado restrictivo para los mercados y la economía. Por lo tanto, la Reserva Federal se encontrará en una posición muy difícil dentro de un año, ya que la inflación seguirá siendo alta y comenzará a afectar tanto a los mercados como a la economía. Aquí está el problema: si estás pidiendo prestado más dinero del que prestas y tienes una gran cantidad de deuda, solo hay dos opciones: pagar en dinero fuerte, con alto valor, y pagar en dinero blando, devaluado. Esto crea un dilema muy difícil. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Reducir el gasto? El problema es que este equilibrio se vuelve cada vez más complicado y es lo que puede llevar a un entorno de estanflación, alta inflación y estancamiento económico. Los gobiernos intentan navegar entre dos opciones indeseables: contener la inflación con tasas de interés altas y evitar dañar demasiado la economía, porque tasas demasiado altas frenan el crecimiento. Pero ya están en una posición complicada porque gastan más de lo que ingresan, generan cada vez más deuda y cada deuda de alguien es el activo de otra persona. El problema es que los tenedores de esos activos están perdiendo dinero. Piensa en alguien que tiene bonos ahora. Hay miles de millones en fondos de bonos y en efectivo. El efectivo no genera rendimiento suficiente para compensar la inflación y los bonos están dando rendimientos negativos. ¿Cómo se siente eso? Entonces, ¿las personas seguirán manteniendo bonos en esos fondos? Es una dinámica con la que tienen que lidiar y que realmente está más allá de su capacidad para manejarla. No pueden cambiar esos fundamentos. Creo que lo más probable es que tengamos un periodo de estanflación, y por lo tanto, hay que entender cómo construir una cartera equilibrada para ese tipo de entorno. Cada inversión es un intercambio de un pago único por un flujo de caja futuro, y el costo del dinero es una consideración en relación con el retorno del dinero. Así que cuando miramos ese retorno, al decir que puedo mantener efectivo o puedo mantener un bono, cambia la inclinación a mantener efectivo. Pero también hay que considerar el retorno esperado de las acciones. En otras palabras, se calcula el valor presente de los flujos de caja futuros, se estima cuáles serán esas ganancias en el futuro y cuánto valen hoy. Actualmente, las acciones tienen rendimientos esperados que no son mucho más altos que los de los bonos, que a su vez no son mucho más altos que el efectivo. Entonces, dado eso, ¿por qué debería poseer acciones a largo plazo y enfrentar la volatilidad de las acciones? Así que ese cambio en la curva, en otras palabras, la relación entre efectivo y bonos, y luego la relación entre bonos y acciones, y la relación para las empresas entre las tasas a las que toman prestado y las tasas a las que pueden generar ingresos, tiene un efecto generalizado en la economía y los mercados. Por lo tanto, es importante observar esa relación, esa estructura de la curva de rendimientos, pero debes ir más allá e incluir los retornos de otros activos. ¿Qué puedes hacer para generar retornos en relación con los costos del dinero y la atractividad relativa de esos instrumentos? Tienes que tener una economía en la que la gente crea que tienes un sistema justo y que hay productividad. Por eso, diría que lo más importante es la redistribución de oportunidades para hacer que las personas sean productivas y eliminar el conflicto interno, al menos, reducirlo, ya que puede ser tan disruptivo.